Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da mucho gusto nuevamente saludarles. Creo que prácticamente todos los que están en esta sesión me conocen. Soy el doctor Mario Acosta Mejía y nuevamente es un honor el poder estar en estas sesiones que, bueno, en lo personal a mí me encantan. Espero que a ustedes también, me imagino, si están aquí. Y bueno, el día de hoy una, una sesión interesante donde poco a poco vamos subiéndole un poquito el grado científico y el grado de conocimiento respecto a pues todo lo que ya por casi 2, 3 años hemos estado hablando acerca del maravilloso mundo de la microbiota, del microbioma, de la comunicación interbacteriana, de la comunicación ahora bidireccional de la microbiota con la mitocondria. Y bueno, en alguna ocasión, hace que será un mes, cuando fue la semana de la microbiota, comentaba uno de los ponentes, me parece que fue el maestro Salvador Huerta, que, que él empezaba a comprender que existía una comunicación entre nuestra microbiota, su microbioma, y también la mitocondria y sus propios códigos genéticos y expresión genética que tiene la mitocondria. Sin embargo, decía, pero todavía no entiendo bien a bien cómo es que eso se da. Entiendo que sucede, pero no sé bien cómo es que se da. No es fácil hablar del tema. El día de hoy sentaremos algunas bases que me parecen muy importantes y estar recalcándolas y revisándolas y estudiándolas. Yo les recomiendo que para que también la sesión les sea más atractiva, si pueden tomar papel y lápiz y tomar algunos datos, creo que esto les va a ayudar muchísimo más para la comprensión. Y para mí es bien importante el que estos temas se aborden porque al final eh, llegaremos a la parte en donde pediré a algunos de ustedes, a lo mejor 2 o 3 de ustedes, que nos platiquen, así, a manera de platicado, algunas de las experiencias que ya han tenido con Metabiox, con este producto metabiogénico, con este primer metabiótico en el mundo, porque nos ayuda mucho finalmente el poder llevar a concretar todo esto que hoy voy a tratar de plasmarles de una manera lo más práctica posible. Reitero, son situaciones ya un poquito más complejas, pero trataré de hacerlo lo más fácil posible y lo más comprensible posible también. Y trasladarnos de un momento donde todavía hoy día en varias universidades, facultades, se le pide al médico que no profundice en las cuestiones incluso mitocondriales, ¿no? Dicen, no te metas hasta la mitocondria, ¿no? Yo trataré hoy de empezar a romper esos muros que de momento nos ponen a los médicos para ser médicos eminentemente reactivos y no médicos que seamos médicos que puedan ver de una manera holística, de una manera global, de una manera universal y profunda lo que sucede en el ser humano para que se genere una patología. Y ya no nos quedemos con conceptos muy básicos, como decir, bueno, pues es que la diabetes es una condición multifactorial, que esencialmente el problema que se da es porque las células beta o dejan de segregar la suficiente insulina o dejan de hacerlo con la calidad que debe de tener esa insulina. Y por otro lado, se da un fenómeno en los receptores en todo el cuerpo de resistencia hacia esa insulina, y lo cual no permite que haya un metabolismo adecuado, una entrada adecuada de la glucosa a la célula. Creo que esto ya es como ya muy sobado por 30 años. Creo que cualquier estudiante de primer semestre en medicina, sin demeritarlos, lo sabe. Es más, estudiantes de la prepa lo saben. Creo que ya no podemos quedarnos ahí. Y creo que hoy sí hay que explorar terrenos mucho más nuevos, aprovechar que la ciencia quizá en la última década ha avanzado de una manera importantísima y que poco a poco se va a ir hablando más de estos temas.
ya no puedo ir a profundidad porque deben de ser temas elementales en nuestro acervo médico para poder de esa manera entender cómo es que hoy se pueden abordar las diferentes patologías, especialmente las patologías metabólicas, de dónde realmente es origen y no nada más darle una sobadita por afuera y que eso nos deje siempre con una condición en donde decimos es que es idiopática, ¿no? Que es la manera más elegante para un médico de decir no tengo la menor idea de lo que está sucediendo en ese organismo, ¿no? O decir esto no se puede remediar, solamente se controla, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de controlar, ¿no? Cuando si hoy podemos saber cuáles son las causas y el origen, hasta los conocimientos que hoy se nos dan, todavía sin entrar a las condiciones atómicas, aunque por supuesto que ya se entran, y ahí se está trabajando la nueva medicina también a nivel atómico, eso ya lo sabemos, y a nivel de partículas elementales, sí, que tengamos ese upgrade, que tengamos ese escaloncito hacia arriba para poder entender mucho mejor qué es lo que sucede, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué esperamos que suceda con las diferentes intervenciones que podamos nosotros generar. De eso se trata la metaciencia médica. Bueno, para empezar, yo me gustaría dividir en tres partes esta primera parte de esta plática, de esta masterclass que vamos a iniciar. Y la primera es dar una introducción nuevamente para volver a poner los elementos en la mesa de lo que son las bacterias y cómo se comunican las bacterias. Después, la segunda parte, hablar sobre la mitocondria y de manera general cuáles son sus funciones, para después poder hablar de lo que es todo este entramado que se da biogénico y de comunicación bidireccional entre la bacteria y la mitocondria, para aterrizarlo entonces ya en el terreno de la práctica médica, de la clínica y de las diferentes enfermedades. Y bueno, entonces, para arrancar, me gustaría, como lo acabo de mencionar de manera de introducción, lo primero es que recordemos que las bacterias son organismos unicelulares que no poseen un núcleo definido, y que son denominados organismos procariotes o procarióticos, al igual que otros organismos unicelulares sin núcleo definido como son las arqueas. Y estos microorganismos aparentemente sencillos, aquí hay que empezar a entender lo que ha estado sucediendo entre los conceptos que ya empiezan a ser obsoletos y los nuevos conceptos. Estos organismos que aparentemente sencillos son capaces de poder habitar en en todos los ambientes de la Tierra. Ahí ya empiezan a decir, ah, caray, no pueden ser tan sencillos. Y hablo desde las profundidades de los océanos hasta las montañas más altas del mundo, en todos lados. Y sin olvidar que además de que pueden sobrevivir en cualquier lugar y terreno, pueden habitar dentro de otros organismos, como es el caso de nosotros, con las bacterias que habitan dentro de nosotros, la microbiota y el microbioma, y que esencialmente tiene una conexión importantísima con nuestro sistema digestivo. Y bueno, algunas de estas bacterias incluso son capaces de resistir por periodos largos fuera me refiero en el exterior, en el medio ambiente. Y para lograr todo esto, es decir, el poder resistir periodos largos fuera y también habitar dentro de un organismo y hacerlo de manera simbiótica o de manera también disbiótica, me refiero generando algún tipo de patología. Estas bacterias tienen que ser capaces de responder de forma muy rápida y de forma muy eficiente también ante todos los estímulos ambientales fuera y dentro, es decir, donde se encuentran perfectamente establecidas. Y esto lo hacen para adaptar su metabolismo a todos estos cambios ambientales y entonces sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino poder cumplir funciones que ya iremos desglosando ahorita a través de nuestra plática. Por otra parte, estas bacterias pueden, esto es bien interesante, pueden crear, vamos a llamarle espacios comunitarios, espacios de vida común, ¿sí? Y a estas comunidades bacterianas, cuando se conforman,
no solamente, esto es bien interesante, no solamente pueden generar estas comunidades entre bacterias de la misma especie, sino entre bacterias de diferentes especies, de múltiples especies. Y entonces estas comunidades son las responsables del mantenimiento de diferentes ciclos, ciclos que podemos llamarles biogeoquímicos, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el ciclo del nitrógeno, que es fundamental para que se pueda mantener la vida en la tierra, se puedan promover además el crecimiento de las plantas y también dentro del huésped que habita, en este caso del ser humano, pueda mantenerse su estado de salud o pueda generar también enfermedades. Vean si esto no es una verdadera locura. Si yo no les dijera que son las bacterias, seguramente ustedes dirían, ¿de qué está hablando Mario? ¿No? ¿De qué tipo de organismos que son tan polifacéticos, que son tan increíbles, que siendo procarióticos puedan tener todas estas habilidades para poder sobrevivir en cualquier tipo de espacio, en el agua, en la tierra, en el aire, dentro del ser humano, fuera del ser humano, convivir dentro del ser humano, ayudarle a sus funciones metabólicas y de supervivencia al ser humano y también a la vez poder llegar incluso a acabar con su vida. Y bueno, como esta comunidad, como cualquier comunidad, perdón, tiene que haber comunicación. Y esa comunicación es una capacidad que desarrollan estos grupos bacterianos y que es importantísima y que, reitero, puede ser entre bacterias de la misma especie o bacterias de diferentes especies. Y esto da, obviamente, como resultado diferentes tipos de interacciones también. Por eso es que vamos a tener 2 y, si es necesario, 3 masterclass al respecto. Porque todavía muchas de ellas, a pesar de que varias ya son muy bien entendidas, otras todavía no son entendidas. Pero estas interacciones que se dan entre estas comunidades bacterianas permiten el desarrollo de diferentes comunidades ahora organizadas, ¿sí? Y que a estas comunidades organizadas se les denomina biofilms, ¿sí? O biopelículas. Déjenme apuntarlo para no perdernos, ¿sí? Voy a poner aquí algunos conceptos. Comunidades bacterianas, ¿sí? Y estas comunidades bacterianas se les denominan biofilms, ¿sí? Y bueno, estos biofilms o biopelículas, para ponerlo en castellano, sí, perdón que me esté moviendo y tengo que estar moviendo la cámara. Estas biofilms o biopelículas son la forma más común de interacción entre las comunidades bacterianas que existen en nuestra naturaleza. Esta comunicación se genera a través de señales eminentemente bioquímicas. Y estas señales bioquímicas afectan obviamente el metabolismo de los organismos, no solamente de estas biofilms, sino de todo lo que les rodea. Y en este caso, obviamente, está la microbiota y el microbioma, tanto del sistema digestivo como de todo el cuerpo humano. Entonces, vamos a tratar de ir llevando el hilo conductor de esto y recapitulando un poco, entender que las bacterias, y bueno, ya hemos hablado del origen de las bacterias hace 4.500 millones de años y que de ahí derivamos nosotros, siguen siendo hoy espectaculares, ya no deben de verse como microorganismos sencillos porque no tienen un núcleo, ¿sí? Recuerden que sí tienen organelos, que tienen metabolismo, que tienen una composición específica y que son capaces de sobrevivir en donde sea y en donde sea tienen participación con la vida y también, si lo podemos decir, con la muerte. Es impresionante.
que entre ellas su forma de comunicación más común es a través de toda esta condición genética, donde son capaces bioquímicamente de interactuar, de comunicarse entre ellas, y una de las formas, la forma como ellas se establecen, se les llama biofilms o biopelículas, pero la forma en que se comunican, y ya lo hemos dicho en otros casos, es el quorum sensing. ¿Sí? Esta es la forma de comunicación dentro de las bacterias. Cuando se agrupan, estas bacterias se denominan biopelículas, ¿sí? Pueden ser de la misma especie o pueden ser de diferente especie, y la forma de comunicación es el quorum sensing, que ahí, bueno, en la palabra quorum lo está diciendo, que es una agrupación que se da, y este sensing de cómo se van comunicando entre ellas. Esta comunicación entre bacterias, reitero, de una misma o de diferentes especies, no solamente se da entre ellas, sino se da también entre los organismos y el medio ambiente que los rodea, y entonces esto se puede establecer no solamente en el ser humano, se establece en donde sea, y se establece en las plantas, se establece en los animales y en donde se encuentran estas bacterias. Obviamente, para lo que estamos hablando, nos interesa para nosotros los seres humanos qué es lo que sucede. Y este sistema de interacción y de comunicación del quorum sensing actualmente ya se denomina el lenguaje universal bacteriano. Esto es algo maravilloso, ¿sí? Es el lenguaje universal bacteriano. Este lenguaje universal bacteriano es un sistema de comunicación muy complejo que se ha visto que involucra un gran número de procesos celulares, en este caso con las bacterias y con todo lo que le rodea. Y aquí quiero reiterar que durante décadas a las bacterias, además, se les ha utilizado, para que vean ustedes la importancia, como un modelo para estudiar principios básicos de la biología molecular. Y gran parte de los conocimientos que hoy podemos tener iniciaron como una parte de replicación de lo que son estos organismos procarióticos en organismos eucarióticos ya con núcleo. Y no solamente en eso, sino también en la transcripción, en la traducción y en la reparación incluso, en la biogénesis del ADN, en donde se utilizan de manera analógica lo que sucede con estas bacterias y lo llevamos al terreno de lo procariótico a lo eucariótico. Sin embargo, a nivel celular, la combinación de todo esto y estar hablando de las bacterias, vamos a decir, en lo pequeñas que son como microorganismos, hay que recordar, reitero, que el que no tengan un núcleo no quiere decir que no tengan una codificación genética muy clara. Hay que recordar incluso que se piensa y se asevera que su genoma es 100 veces mayor al del ser humano. Y esto habla de un grado de complejidad que es verdaderamente espeluznante. Pero todos estos organelos que tiene la mitocondria, que están unidos a sus membranas, hicieron que estas bacterias parecieran en un inicio como si fueran estructuras, vamos a llamarle estáticas, por decirlo de alguna manera, y homogéneas, y cuyo desarrollo y organización diferían fundamentalmente de las eucarióticas, cosa que no es cierto. Es increíble poder hablar de dos tipos de células, que una aparentemente es muy avanzada, ¿sí? Que tiene un núcleo y tiene organelos,
que es nuestras células, de las que está compuesto el cuerpo humano, y las otras que son microorganismos también celulares y que aparentemente no son tan complejos y son definitivamente extraordinariamente complejos. Y entonces desde esta perspectiva tradicional, ¿sí?, donde esto es complejo y esto es sencillo, ha cambiado la visión en las últimas décadas. Los avances han sido significativos para la comprensión ahora de la biología, no solo las células bacterianas, sino también del organismo. Y sabemos que estas bacterias, además de que sirven como modelos para poder comprender la señalización intracelular, tanto de largo como de corto como de largo alcance, también nos ayuda para poder entender los fenómenos de la morfogénesis, de lo que implica la adhesión celular, la formación de tejidos, entre muchos otros fenómenos biológicos de gran importancia. Ahora bien, estas bacterias, que además son diversas y se caracterizan por desarrollar una amplia gama de respuestas ante cualquier estímulo ambiental, ya lo he mencionado en un inicio. Y esto se traduce en su presencia prácticamente, reitero, en cualquier nicho. Y esto es muy importante considerarlo para romper también el paradigma que la microbiota solamente se encuentra en el sistema digestivo. Ya hemos dicho que no puede ser que solamente se encuentre ahí. Sí, ahí se encuentra la mayor cantidad de microbiota, pero la microbiota obviamente está en todo el cuerpo, y de una manera muy importante en el sistema nervioso central. Y esto entonces nos hace pensar en otras condiciones, porque no puede ser que la microbiota, y ahorita hablaremos de esta comunicación bidireccional, no solamente a través de ellos, a través del quorum sensing, o a través de los biofilms o biopelículas que van conformando, puedan actuar solamente en el sistema digestivo con la mitocondria del sistema digestivo. Es absurdo. La mitocondria pues está en todos lados donde hay células, y nosotros pues somos células por todos lados conformando diferentes tejidos. Entonces todo esto y la comprensión de estas bacterias, de su comunicación, ha ayudado a poder también desarrollar tecnología, ¿sí? No solamente condiciones biológicas, sino tecnología, y en campos importantísimos, sin lugar a dudas, la agricultura, por supuesto la medicina, la biomedicina, y también la producción de energía. Y ahora veremos por qué. De tal manera que estas bacterias, estos maravillosos seres, ¿sí?, son la clave para poder comprender el fundamento y el funcionamiento de los diferentes órganos, organelos, de todas las células, de las células de las células bacterianas, de las células de las plantas, de los hongos, de los animales, de las mitocondrias que se encuentran en todos lados también, de los cloroplastos. Y ahora bien, estas bacterias que poseen, ya he mencionado, estrategias adaptativas, y que además esas estrategias adaptativas se conservan universalmente, o sea, se han mantenido por más de 4.500 millones de años. Un ejemplo muy importante para poder sobrevivir y vivir en comunidades complejas y muy organizadas son precisamente estas biopelículas, que lo vuelvo a mencionar, y son precisamente estos quorum sensing. Les traigo una imagen de barrido, si la puedes poner, Rafita, muy interesante, de microscopía de altísima gama. Y para que no solamente quede en su mente cómo es que se agrupan y cómo es que pueden, un segundo, aquí está, me imagino que ya lo ven. Miren, ustedes pueden ver en la parte de arriba a la izquierda, ¿sí?, cómo
hay una agrupación de bacterias de una misma especie, ¿sí? Y a la derecha ya son diferentes tipos de bacterias que a través de estas tecnologías que hoy se tienen, se pudieron teñir. Y vean ustedes cómo se da este quorum sensing, en donde se reúnen todas estas bacterias y ahí ven ustedes teñidas, unas de verde y otras rojas específicamente, y que esto habla de cómo pueden interactuar, cómo pueden generar estas biopelículas y cómo pueden comunicarse a través de sus biomoduladores, en este caso microbióticos, a través de señalizaciones bioquímicas. De tal manera que así es como actúan, así es como se ven realmente. Sí, esto está a 5 nanómetros, hecho toda esta microscopía tan interesante y es un privilegio que hoy a través de la ciencia podamos verlo. Así es que estas comunidades, que se pueden definir como un conjunto de microorganismos organizados dentro de una matriz que es extracelular, se le denomina, pero que está adherida a la superficie y que puede estar viva o puede estar inerte, ahí todas ellas están adheridas, están unidas, y esta matriz celular proporciona el refugio para que todas estas bacterias puedan protegerse entre sí. Es impresionante y crea un ambiente muy rico en nutrientes y que además permite que se dé la proliferación de las mismas. Por ejemplo, las bacterias que crecen en biopelículas son capaces de poder resistir o incluso evadir la respuesta inmune de un huésped, en este caso del ser humano, y son mucho menos susceptibles a los antibióticos. Esto que tanto hablamos de decir es que se hizo antibiótico resistente, es precisamente por esta condición del quorum sensing, en donde se potencializan estas bacterias, y si son bacterias potencialmente harmful, dañinas, entonces pueden generar esta parte. Pero si son bacterias eminentemente healthy, entonces pueden también generar todos los fenómenos de beneficio para el ser humano. Ya en las conclusiones iremos hablando más al respecto. Y además, obviamente, cuando se encuentra en estado que denominan los microbiólogos planctónico, o sea, de plancton, planctónico, se comportan diferente a que cuando se conforma las biopelículas o los biofilms, y en este caso se da participación del quorum sensing. Reitero, el quorum sensing actúa en ambos bandos, con las bacterias healthy y con las bacterias harmful. Y bueno, en general el estilo de vida, en este caso, cuando es sedentario, vamos a llamarle, de las bacterias, y se encuentran formando estas biopelículas, les proporcionan un montón de ventajas que, a diferencia de cuando se encuentran aisladas estas bacterias o en estado de planctónico, ¿no? de una vida libre, vamos a llamarlo. Y un buen ejemplo de todo esto es, reitero, por un lado la resistencia a los antibióticos, pero por otro lado también el poder generar una homeostasis microbiótica que genera también estabilidad entre el organismo, y comparado esto con su contraparte, reitero, de las bacterias harmful y de las bacterias que son healthy. De tal manera que, como consecuencia, estas células y estas biopelículas van a exhibir también diferentes fenotipos, ¿sí? Y esto se debe en parte a que se encuentran en diferentes estados, ya lo he mencionado, y es un hecho de que esta estructura que se da de la biopelícula genera un impacto profundo en la expresión genética de estas imágenes. Ya les he mostrado las imágenes microscópicas para que puedan darse una idea. De hecho, en estas imágenes son imágenes de bacterias
de E. coli, si no mal recuerdo, que están conformando esta biopelícula con algunas otras bacterias de neumonía específicamente, que se mantienen ahí y que se ven ahí y cómo se distinguen las poblaciones. Continuando entonces, para seguir con esta idea que espero vayan siguiéndome, todo esto nos lleva entonces a una consecución para continuar. Reitero, comunidades bacterianas, ¿sí? Estas comunidades bacterianas que están reunidas por bacterias en estado de plancton, ¿sí? Conforman biopelículas. Estas biopelículas, su sistema de comunicación es a través de quorum sensing. Este quorum sensing es a través de biomoléculas a los cuales hoy la ciencia les denomina metabolitos bacterianos, ¿sí? Y también se les conoce con el nombre de biomoduladores microbióticos, hablando de la microbiota. Y es como se pueden comunicar. Quiero además recordar que la comunicación entre las bacterias no solamente se da a través del quorum sensing, también se da a través de la luminiscencia, también se da a través de sonidos y también se da a través de su sistema olfatorio. Y esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco a través de diferentes masterclass para poder entender bien el grado de complejidad que tienen para comunicarse. Y bueno, como continuando con la idea, ya he mencionado, se encuentra en la naturaleza regularmente este tipo de comunidades bacterianas a través de biopelículas, y dentro de estas estructuras ellas están constantemente en interacción con el entorno que les rodea, con su microentorno también, y lo hacen con estas redes de comunicación que les permite coordinar todas sus actividades metabólicas, todos sus códigos genéticos, y ya sea, reitero, de bacterias de una misma especie o microorganismos de diferentes especies. Y estas redes compuestas por estas señalizaciones químicas microbianas se establecen a través de sistemas de detección muy adecuados que activan respuestas, ya lo dije, muy específicas para bien o para mal. Y estos sistemas de comunicación esencialmente son dos, ¿sí? Dos sistemas de comunicación, ¿sí? Vamos a tratar de analizarlos de una manera muy sencilla. Uno, que ya lo he mencionado, es este, el quorum sensing, ¿sí? Y el otro, que es un sistema complejo, denominado el sistema CTI-GMP. Este es el otro. Uno es el quorum sensing y el otro es el sistema CDGMP, que bioquímicamente se le conoce como diguanolinato cíclico, y que es una molécula de bajo peso molecular. Esta es de bajo peso molecular. Y aquí empezamos a entrar en las partes bioquímicas y en las partes obviamente génicas. Y existen además otros sistemas de señalización que, como en este caso, el sistema CDI, GMP y el sistema Quorum Sensing, los otros son dos componentes que se denominan TCC, ¿sí? TCS, perdón, TCS, ¿sí? Y estos mecanismos, los TCS, son utilizados regularmente por bacterias, pero no para comunicarse,
sino para poder monitorear estímulos externos. Esto es formidable, que viene de los ambientes y no necesariamente para sus interacciones microbianas. De tal manera que los sistemas TSC sirve para monitorear estímulos externos. Y los sistemas de Quorum Sensing y CDI-GMP sirven para comunicarse entre las mismas células. Es formidable, formidable. Entonces, cuando de una manera práctica yo les he dicho que las bacterias son como nuestros guardianes y nuestros centinelas para poder ver y percibir todo lo que sucede dentro de nuestro organismo. Ahora estamos entendiendo un poco más que lo hacen a través de dos sistemas dobles, por llamarle de alguna manera. El que monitorea los estímulos externos es el sistema TSC, ¿sí? Y la forma en que ellas se comunican es a través especialmente del Quorum Sensing y también del sistema CDI-GMP. Y entonces, esta forma de comunicación de las células que les confiere, de comunicación de las bacterias, que les confiere comunicarse entre cada una de ellas, es reconocida además por la densidad de la población. Es decir, para que se pueda lograr el quorum sensing, tiene que haber una densidad específica para que puedan actuar. Y esta acumulación, vamos a llamarle, de todas estas células, genera esta comunicación molecular de señalización específica, y a esta comunicación ya específicamente el quorum sensing es el todo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un metabolito, que son muchos los metabolitos, pero la comunicación es a través de una molécula llamada molécula autoinductora. Entonces, tratando de ir de menos a más, estas biomoléculas, metabolitos, hay una molécula, ¿sí?, que es la molécula autoinductora, que es abreviada así, molécula autoinductora. Y esta molécula autoinductora que es producida por estas mismas bacterias y que es parte de su metabolito bacteriano, son secretadas por estas mismas y pertenecen a una amplia gama de clases químicas que incluyen, no voy a tratar de meterme tanta profundidad, pero sí creo que es importante de momento mencionar algunas cosas que legitimen todo esto que estamos nosotros hablando. Entonces, estas moléculas autoinductoras existen algunos tipos de lactonas, ¿sí? Aquí lo voy a poner en pequeñito, lactonas. Y por otro lado, también algunos diésteres de boratos también. Vamos a poner aquí boratos. Estas moléculas de autoinducción. Además, hay algo importante que se ha mencionado durante algunas pláticas y que de momento como que no alcanzamos a comprender, porque dentro de estas moléculas autoinductoras, también lo había olvidado, están algunos ácidos grasos que son insaturados, ácidos grasos no saturados o insaturados, ¿sí?, dentro de estas moléculas de autoinducción. Y también se encuentran algunos péptidos de pequeño peso molecular. Todo esto al final van ustedes a entender a dónde quiero que lleguemos, ¿sí? Pero es importante ya empezar a manejar estos lenguajes para poder entender de una manera más exquisita, si le pudiéramos llamar de alguna manera, lo que estamos haciendo hoy como médicos y dentro de la metabiomedicina y dentro de la metaciencia médica. Y bueno, otros componentes participantes en la comunicación dentro de lo que es todos estos finalmente
sustancias o moléculas autoinductoras tienen también sus receptores. Y entonces estos receptores, uno de los receptores más conocidos es el receptor autoinductor 1, ¿sí? Le denominan LuxR, ¿no? Entonces, tienen sus propios receptores. El LuxR es el autoinductor 1. Y entonces, no solamente estamos hablando de que tenemos sustancias autoinductoras hasta ahora conocidas, que ya he mencionado varias de ellas, lactonas, boratos, péptidos, ácidos grasos no saturados, sino que también tienen sus propios receptores. Imagínense ustedes, si esto lo hacemos como una analogía, a decir, es que las células beta del páncreas liberan insulina y la insulina tiene sus propios receptores. Bueno, aquí estamos hablando, pero a otro nivel. Exactamente lo mismo en la comunicación. Todavía no entro a la comunicación con la mitocondria, ¿eh? Estoy hablando nada más de la comunicación entre las bacterias. Y entonces existen otros casos también de moléculas autoinductoras. No solamente está la autoinductora 1, está la 2, está la 3, y son producidas por este microbioma y son producidas principalmente en el sistema digestivo. Por eso es que toma tanta relevancia el sistema digestivo en la microbiota. Pero aquí hay algo bien interesante. Específicamente, lo que son los receptores A1-3 tienen una relación directa con la epinefrina y con la norepinefrina, que son producidas por nosotros y que interactúan como sistemas reguladores. Son dos los componentes para activar, ¿sí? Estos componentes activan esencialmente la transcripción de genes implicados en diferentes patologías y especialmente los que han sido muy estudiados son la E. coli y son la salmonella. De tal manera que aquí ya empezamos a entrar en otros terrenos. Cómo estos receptores, especialmente los receptores autoinductores 3, tienen una relación directa en la forma en que se genera patología por parte de la E. coli y de la salmonella en el ser humano a través del quorum sensing y a través de la liberación de sustancias autoinductoras que intervienen en receptores, específicamente los receptores autoinductores número 3, y que tienen que ver con una relación directa con la liberación de la epinefrina y de la norepinefrina. Y aquí empezamos entonces a relacionarlo con cómo se da la relación de estas bacterias con diferentes moduladores. De tal manera que esta señal producida por estas bacterias y que actúan en los receptores A3, sí trabajan directamente con diferentes moduladores e incluso hormonas, en este caso, estos moduladores relacionados con el estrés, la epinefrina y la norepinefrina. Y esto tiene que quedar perfectamente claro. Voy, antes de pasar a la mitocondria, para no perdernos, nuevamente a tomar lo que escribimos aquí para borrarlo y poder entonces ahora entrar a las mitocondrias y entrar a la relación de la mitocondria con las bacterias. Repito entonces, las bacterias se pueden encontrar de manera plancton, ¿sí? Es decir, están aisladas, están trabajando solas y cuando se unen, entonces se generan comunidades bacterianas. Estas comunidades bacterianas, ¿sí? ¿Sí? Se denominan biofilms o biopelículas. Y estos biofilms o biopelículas tienen un sistema de comunicación y este sistema de comunicación se da a través del... Ay, creo que ya se le acabó este lado. ¿Habrá otro? ¿No hay otro? Bueno, espero que ahorita que lo cierre vuelva a agarrar, porque luego lo deja uno abierto. Se comunican a través de un modelo de comunicación denominado quorum sensing, en donde se pueden agrupar
bacterias del mismo grupo, de la misma clase, del mismo filo, o de diferentes tipos. Y que pueden ser el quorum sensing para bien o para mal, dependiendo del tipo de bacterias que se estén uniendo. Y la comunicación que se da entre estos es a través de dos sistemas. Uno es el quorum sensing y el otro es el denominado sistema CDI-GMP, y que esencialmente se da a través de sustancias bioquímicas o biomoléculas, denominadas también metabolitos, denominadas también biomoduladores microbióticos. Y que estas biomoléculas esencialmente están conformadas por lactonas, por boratos, por péptidos y por ácidos grasos no saturados o insaturados. Y que actúan específicamente en receptores conocidos como autoinductores, estos receptores, y que son divididos en 1, 2 y 3. Que específicamente el más conocido es el LuxR, que es el autoinductor 1, pero que el autoinductor 3, que lo vamos a poner por aquí, a ver si agarra autoinductor 3, ¿sí? Este inductor 3 actúa directamente, como un ejemplo, en el caso de la E. coli y la salmonela, con la epinefrina, ya no se ve, y la norepinefrina. Perdone que no previmos tener más plumones. Bueno, de esta manera es que estos biomoduladores microbióticos, metabolitos, actúan en esos receptores, pueden actuar directamente con algún tipo de moduladores, en este caso los que están relacionados con la epinefrina y la norepinefrina, y que además todas estas comunidades bacterianas, además del sistema de comunicación que tienen otros sistemas de comunicación que son para monitorear los estímulos externos y de esa manera ingresarlos al quorum sensing e ingresarlos al lenguaje universal bacteriano. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo, porque todo esto finalmente va a aterrizar en lo que nosotros estamos aprendiendo hoy de los productos metabiogénicos. Hablando de, a lo mejor si le haces así, hablando ahora de las mitocondrias. De manera general sabemos que las mitocondrias pues son organelos que son intracelulares y que fundamentalmente lo que sabemos de manera general es que participan en la producción del ATP, que son la fuente de energía y de la respiración en la célula y en el ser humano. Algo muy importante es que en condiciones fisiológicas liberan estas sustancias reactivas de oxígeno y también las sustancias reactivas de nitrógeno, que esto es algo que ha tomado una gran relevancia últimamente, porque normalmente se habla de las sustancias reactivas de oxígeno y que tradicionalmente les llaman radicales libres de oxígeno, y se habla muy poco de las sustancias reactivas de nitrógeno. Y la verdad es que hoy la ciencia empieza a considerar ya de una manera equiparable la actividad de las sustancias reactivas de oxígeno y las de nitrógeno dentro de la actividad celular, y que cuando esto se da la explosión respiratoria por diferentes fenómenos que se generen dentro de la célula, aumenta el estrés oxidativo y aumenta entonces la liberación de estas sustancias y se vuelven sustancias nocivas, obviamente, para la célula y para todo lo que les rodea. Ya en alguna ocasión hemos hablado a profundidad, incluso como este desapareamiento en la órbita 7 del átomo, desapareamiento de electrones y que andan libres por ahí, generan una gran actividad oxidativa. Y bueno, evidencia reciente, hablando ya de la conexión, demuestra que existe una interacción bidireccional entre las mitocondrias y entre la microbiota. Y vamos a hablar un poco al respecto. Se ha demostrado ya que la microbiota intestinal regula diferentes, se les denomina coactivadores de transcripción y que son claves para lo que son los diferentes factores, como su nombre lo dice, de transcripción y enzimas, además, en la biogénesis mitocondrial. Estos activadores biogénicos
a ver si sirve, ¿sí? Nada más para que puedan tener ahí algún nombre. Ya, recuerden que ya estamos ahora en la mitocondria, ¿sí? Ya no estamos con las bacterias, ¿no? Entonces, a ver si más o menos, bueno, aquí en la mitocondria. Y tenemos nosotros aquí estos expresiones genéticas. Una muy importante, ¿sí? Es la 1-alfa PGC, que es un activador de receptor importante, es una proteína, ¿sí? Y que es coactivadora de un receptor y que se denomina proliferador de peroxisomas. Y hay otro muy importante, perdón que me pare y me siente, pero me van llegando, ¿sí? Este es el de peroxisomas, pero el SIRT1, que es el gen silencioso, seguramente ya lo han escuchado, perdón que me mueva, seguramente ya lo han escuchado o ya lo han leído. Es súper importante, lo vamos a estar hablando constantemente cuando hablemos de las diferentes expresiones genéticas del envejecimiento. La sirtuina 1 o el SIRT1 o el gen silencioso es fundamental en el ser humano y fundamental en el conocimiento de todo lo que hoy estamos adquiriendo. Y hay otro, que es otra proteína también importante, AMPK. Todas estas que le estoy diciendo es porque ahí se actúan también los productos metabiogénicos y esta proteína, quinasa activada por AMP cíclico, la AMPK, pues obviamente, como su nombre lo dice, actúa directamente en el AMP cíclico en la mitocondria. Y bueno, esta microbiota intestinal, sus metabolitos de los cuales ya hemos hablado, los biomoduladores microbióticos, los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares secundarios, todo esto participa en la producción de la energía del huésped que se da en la mitocondria y en la modulación tanto de las sustancias reactivas de oxígeno como de las sustancias reactivas de nitrógeno y por lo tanto tienen una participación directa en la inflamación no solamente del intestino, sino de diferentes partes del organismo porque se genera una respuesta que está, digamos, mediada por uno de ellos, el factor de necrosis tumoral alfa, que ustedes lo conocen muy bien, por los inflamosomas, que últimamente se ha estado hablando muchísimo de ellos, y por diferentes receptores que se dan. Y cada uno de estos contienen, entonces, un dominio diferente para cada uno de los diferentes genes. Y estas mitocondrias, particularmente en la producción de sustancias reactivas de oxígeno, tiene un papel crucial en la regulación de la microbiota a nivel intestinal y en su funcionamiento, específicamente en lo que se denomina la barrera intestinal y lo que ya sabemos que es la respuesta inmune. Y bueno, recientemente sabemos que también se ha demostrado que diversas variantes genéticas que existen dentro del genoma mitocondrial, que recuerden que el genoma mitocondrial es independiente del genoma nuclear y que es independiente del genoma bacteriano, pero que los tres genomas que tenemos, que ese es otro paradigma, nuestro genoma humano no es el genoma nuclear, ese es uno de los tres genomas, el otro es el genoma mitocondrial y el otro es el genoma bacteriano, actúan los tres de una manera congruente. Hoy estamos hablando solamente de cómo se da la comunicación bacteriana, la comunicación de las bacterias con la mitocondria, y ya hemos hablado y hablaremos a profundidad de la comunicación bidireccional que se da de la mitocondria con el núcleo. Pero lo que sí podemos saber es que cuando todo esto se afecta la función mitocondrial y por lo tanto la composición y la actividad de la microbiota, principalmente intestinal, pero ya lo he estado repitiendo y lo repetiré constantemente, es en todo el cuerpo. Y también se sabe
que algo que influye directamente, por supuesto que es la alimentación que llevamos, la dieta que llevamos, y que esto impacta directamente dentro de la microbioma, el microbioma intestinal, la microbiota, y por lo tanto dentro de la mitocondria. Y que estudios que se realizan actualmente sobre estos ejes, uno de ellos, el genio de todo esto es el doctor Marvin Edeas en el Instituto Pasteur allá en Francia, es el que más ha estudiado cómo esta microbiota intestinal y todos sus conocimientos pueden ser muy, muy útiles tanto para la adecuación del control en la mitocondria de la liberación en algún momento excesiva de las sustancias reactivas de oxígeno y las sustancias reactivas también de nitrógeno y cómo esto impacta dentro de la señalización de diferentes sustancias proinflamatorias, especialmente interleucinas, la 1 y la 6, y esto lleva obviamente a que haya diversas condiciones de alteraciones metabólicas. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, existen nuevas investigaciones donde se demuestra que esta comunicación bidireccional entre la microbiota, especialmente intestinal, porque repito, ahí es donde hay más bacterias y las mitocondrias, ya es una condición clave para poder nosotros entender lo que es el manejo de las diferentes enfermedades. Quiero entonces ahora aterrizar toda esta información a nuestra parte clínica. Hemos hablado constantemente, muchas gracias chicos, que actualmente la patogénesis, la fisiología, la fisiopatología y la etiología de las enfermedades empiezan a tener nuevas respuestas. Y empezamos nosotros al revés. Empezamos utilizando Metabiox, en este caso este producto metabiogénico, y utilizándolo con poco conocimiento de causa, pero empezando a ver resultados sorprendentes. Y entonces decíamos, ¿cómo puede haber un producto que pueda utilizarse para potencializar a una persona sana en sus condiciones fisiológicas o para poder incluso revertir enfermedades que hasta hoy se nos han dicho que son irreversibles? Y ahora ya empezamos a entender. Si nosotros empezamos a comprender y después a analizar y a escudriñar a fondo los conocimientos que hoy se tienen, podemos decir, bueno, la comunicación, el quorum sensing y la comunicación bacteriana existe en todo momento. ¿De qué depende que ese quorum sensing sea positivo o negativo? Del equilibrio que exista entre las bacterias potencialmente dañinas y las que son potencialmente sanas. Y entonces, cuando nosotros perdemos ese equilibrio y le denominamos disbiosis, se genera el quorum sensing, pero específicamente más hacia el lado de las bacterias potencialmente dañinas. Nosotros convivimos con todas ellas. Lo que genera la patología es ese desequilibrio, esa disbiosis, el desequilibrio homeostático, disbiosis que se puede dar. Cuando comprendemos que estas bacterias tienen diferentes modos de poder captar los estímulos externos fuera de ellas y también de metabolizar y adaptar rápidamente sus expresiones genéticas para responder a esos desequilibrios o para volver a estabilizar ese desequilibrio, es decir, el diasbiosis reset que se le denomina, y que todo esto que hacen a través de estos códigos de expresión genética, de estos receptores que ya he mencionado, sirven para comunicarse a través de esos metabolitos bacterianos con la mitocondria, que es su primera puerta de entrada hacia la célula,
Y que la mitocondria sabemos que es el eje fundamental de la vida en el ser humano dentro de la célula. Por supuesto, las bacterias lo son. Pero en la mitocondria es donde se genera todos estos fenómenos de cadena respiratoria y de producción de energía, que esencialmente es lo que sabíamos nosotros. Pero que hoy sabemos que no solamente es eso, sino que a través de estos fenómenos de redox específicamente, se comunica con el núcleo de la célula para poder enviar las señales que recibió de fuera de la célula a través de los metabolitos de las bacterias o los biomoduladores microbióticos, y entonces decir cuáles son los códigos de expresión genética que debe realizar el núcleo, para que de ahí, de manera bidireccional, regrese a través de, ya hablaremos en su momento, diferentes acarreadores citoplasmáticos de la información del núcleo hacia la mitocondria, y de ahí de la mitocondria nuevamente salga la información hacia las bacterias, para de esa manera poder empezar a establecer si algo se tiene que corregir o si algo se tiene que mantener. Y con una participación importantísima de la producción, ya sea homeostática, de los radicales de oxígeno libres o las sustancias reactivas de oxígeno y las sustancias reactivas de nitrógeno, que repito, se nos había hecho ver que todo el tiempo son malas y que todo el tiempo generan como una parte clave incluso del envejecimiento, y no es cierto. Cuando se da en condiciones naturales, forman parte de la cadena respiratoria y forman parte de la producción de la energía. Cuando se da una desestabilización mitocondrial, y que puede ser esencialmente por una atracción de una respuesta inmune que sea grande y que se da el fenómeno conocido como explosión respiratoria del macrófago celular, y ¡pum!, se liberan todos estos sustancias reactivas de oxígeno y de nitrógeno, salen de la célula y empiezan a generar un tremendo daño fuera de la célula. Y esto, cuando se da de manera crónica, genera eso que los especialistas llaman inflamación sutil, que de sutil no tiene nada. O le llaman también inflamación leve, que de leve no tiene nada. Porque finalmente esta inflamación, por ejemplo, hablando del hígado graso y hablando del páncreas graso, se da en los adipocitos pardos específicamente. Y esto genera entonces esta condición de inflamación a través de los adipocitos, que disminuye la función hepática, que disminuye la función pancreática, que genera el aumento de marcadores hepáticos de disfunción y que genera la disminución de la segregación de insulina, así como de su calidad, y el aumento también de la resistencia a la insulina en los diferentes receptores que tenemos. Pero ¿cómo podemos nosotros todo esto asimilarlo si no asimilamos antes todas estas condiciones maravillosas que yo los invito a que cada uno en su intimidad estudien a profundidad? Por supuesto que aquí estamos nosotros para poder poner en la mesa el menú y para que ustedes vayan a fondo en toda esta información que hoy estamos vertiendo y seguiremos vertiendo, y que entonces podamos entender dónde actúa un producto metabiogénico. Y podamos entender entonces que un metabiótico debe tener esos tres componentes idóneos o ideales para poder ejercer un efecto también ideal. Debe haber alimento para las bacterias healthy, para potencializarlas, para mantener ese equilibrio y que no llegue una disbiosis. Y ahí está este grupo de polifenoles específicamente, que sin duda alguna se ha demostrado es el mejor alimento que puede haber para las bacterias y que tiene que estar relacionado con la cronobiología del ser humano. Es decir, tiene que ser un cronobiótico, tiene que ser de día, porque ya la vez pasada comenté que investigaciones demuestran que durante el día es cuando las bacterias pueden ser más sensibles hacia la resistencia de un antibiótico, porque
en el día es cuando puede haber una mayor cantidad de bacterias harmful potencializadas y pueden disminuir a las bacterias healthy. Entonces hay que alimentar a las healthy para que de esa manera no se dé la disbiosis durante el día. Y por otro lado, por la noche, hablando de la cronobiología, entendiendo que la microbiota se reproduce y se regenera por la noche, durante el día actúa y por la noche se regenera, de ahí que tiene uno que descansar bien, de ahí que no tiene uno que sobrecargar al sistema digestivo durante la noche. Entonces entra el segundo componente de los productos metabiogénicos, en este caso de este metabiótico, y que son darle al organismo lo que hoy se hace como un trasplante fecal y hoy podemos hacerlo como un trasplante oral. Y son estos lactobacilos que se ha demostrado su interacción y su potencia, que ya en su momento hablaremos de cada uno de ellos por separado. El Lactobacillus paracasei, el Lactobacillus plantarum y el Lactobacillus fermentum. Y que yo los invito a que no esperemos a que venga otra sesión para que hablemos de eso, que ustedes puedan estudiarlos y vean cómo entonces por la noche, en esta cronobiología que se determina para estos productos metabiogénicos, potencializamos entonces nosotros a todo lo que es la microbiota healthy. Y en el día la alimentamos para que se pueda mantener. Y el tercer gran componente, que es de donde deriva el nombre de metabiótico, son los metabolitos bacterianos. Estos biomoduladores microbióticos que ya hemos hablado y que tienen además sus receptores específicos y que hoy solamente di un ejemplo. Ya hablaré del otro ejemplo con la serotonina, por cómo participan directamente en la producción de la serotonina y actúan en los receptores de la serotonina. Hoy hablé nada más de estas sustancias de estrés, la epinefrina y la norepinefrina, cómo pueden desencadenar una disbiosis. Y estos metabolitos bacterianos que ya estamos empezando a comprender, que se dan dentro de la bioquímica del metabolismo en las bacterias a través de sus diferentes sistemas, tanto de comunicación como de poder entender lo que sucede fuera de ellos en su entorno. Y que estos metabolitos que son obtenidos de la bacteria reina, de la Akkermansia, de la que hasta ahora se sabe que tiene unas posibilidades inmensas dentro de la salud en el ser humano y poder actuar para revertir también cierto tipo de patologías, a través de estos bioreactores nucleares, ¿sí? Que hace poco hablaba con alguien y me decía, ¿pero qué es eso? Es que dije, claro, tienen todo el derecho a preguntar qué es eso porque no existen más que en Japón los bioreactores nucleares. No existen en Estados Unidos, no existen en Inglaterra, no existen en ningún lado. Y me decían, ¿nucleares porque actúan en el núcleo? No, nucleares porque es una planta nuclear, porque actúan a la temperatura ambiente, a 30 grados, y no actúan a las temperaturas tan altas como actúan los otros bioreactores y que no pueden lograr mantener todas estas características que tienen estas bacterias, porque especialmente la Akkermansia es súper lábil, es muy delicada, y no solamente los japoneses han logrado obtener a la Akkermansia y preservarla, sino obtener los metabolitos de la Akkermansia para que esté mandando constantemente esa información que penetra a través de nanotecnología directamente a la mitocondria y que ayuda a preservar las funciones mitocondriales. Ustedes saben, queridos colegas, que existe hoy una gran evidencia sobre las enfermedades mitocondriales y se habla muy poco de ellas, cuando es la base de todo. Cuando la mitocondria está enferma, todo lo está enfermo en el tejido en donde se está dando este daño específicamente, si es en el hígado, si es en el páncreas, si es en el cerebro, en las redes neuronales, en donde esté dañada la mitocondria, ahí van a haber problemas. Y ahí es donde nosotros requerimos entonces potencializar a la mitocondria en sus funciones básicas, que son la producción de energía. Por eso Metabiox genera esa posibilidad de tanta energía y que son, por supuesto, también el tener una buena cadena respiratoria, pues porque es la parte de la vida de la célula y es parte de la vida de nosotros. Entonces, con todos estos conceptos, empezamos a entender mucho mejor por qué un producto metabiogénico, por qué un metabiótico puede actuar potencializando la salud de una persona o puede actuar a nivel de diferentes enfermedades específicamente metabólicas
en diferentes partes del cuerpo, porque uno dice, no, pues el antihipertensivo actúa nada más a nivel vascular, y el antiarrítmico actúa nada más en el corazón, y el hipoglicemiante actúa nada más a nivel del páncreas. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de desfragmentar el cuerpo. Y hoy que estamos entendiendo que el cuerpo funciona como un todo, y que ese todo es regulado esencialmente por la convivencia entre los genomas de las bacterias con los genomas mitocondriales y con los genomas nucleares, y entonces vamos adquiriendo una conciencia diferente de cómo abordar la medicina, de no quedarnos en conceptos que de verdad, se los juro, y ustedes, si han estado con nosotros desde hace unos años atrás, pueden confirmar y decir, sí, ya se nos había dicho que esto iba a llegar y que se iba a manifestar de esta forma. Yo se los juro que ojalá que la ciencia pueda avanzar más rápido, pero en poco tiempo o en mediano plazo, estos conceptos van a ser la base de lo que va a significar la nueva forma del tratamiento de las enfermedades. Y esto no quiere decir que se vaya a desplazar a lo que es la farmacología tradicional, no, de ninguna manera. No, se tendrá que usar donde se tenga que usar, pero hoy vamos a tener ya y tenemos en nuestras manos herramientas para poder potencializar esos fármacos y hoy ser un adyuvante, y en algún momento, ustedes ya lo han vivido, no es adyuvante, ya es el tratamiento para diferentes patologías donde la medicina alopática ya ha fallado. Y ojalá que sean muchos los casos en donde no que falle la medicina alopática, sino que se utilice con mayor frecuencia este tipo de terapéutica, si le queremos llamar así cuando existe una patología, para diferentes patologías, enfermedades, donde sabemos que va a actuar directamente y va a entrar como cuchillo en mantequilla para podernos ayudar a todos nosotros. Aquí le paro para ya no seguir volando la cabeza con todos estos conceptos que a mí me parecen, y espero transmitirlos adecuadamente, me parecen formidables. Entonces, yo quisiera que me ayudaran ahora ustedes y todo esto que acabamos de hablar no se quede en ese concepto erróneo de decir, ¿para qué quieres entender la mitocondria si finalmente lo que tienes que hacer es saber controlar la diabetes? No, ya no podemos hablar así. Nosotros ya no podemos. De verdad, no es correcto. Tenemos que tener otra forma de pensamiento y tener aspiraciones más altas. Decir, mira, no está en mis manos revertir una enfermedad, pero sí está en mis manos aplicar los conocimientos, al menos para intentar revertirla. Eso sí podemos hacerlo. Y no podemos quedarnos en, pues nada más se pueden controlar. Y cuando me dediqué, ustedes saben, 20 años a hablar de dolor y del sistema opiopeptidérgico y todas estas cosas que en su momento, hace 20 años, eran muy nuevas, me tocó hablar de las primeras personas, al haber trabajado con Sir John Bain, que fue el que trabajó en los radicales de oxígeno libres y el premio Nobel de las prostaglandinas, me tocó hablar de eso, pero lo hablamos desde esa perspectiva que yo les digo que ya no es más, porque no sabíamos más, solamente sabíamos que provocaba inflamación y que había algo nuevo que podía inhibir la ciclooxigenasa 2 y que podía generar un efecto antiinflamatorio mejor, o algún analgésico que actuaba a nivel sistema opiopeptidérgico y podía generar una mayor analgesia, y hasta ahí se quedaba. Y yo les decía a mis colegas, no se vale que teniendo hoy elementos para poder generar cero dolor en la persona, nosotros le digamos, pues ya no le puedo dar más, aguántese, ¿sí? Porque así se decían los hospitales y no sé si hoy se siga diciendo, ojalá que no. Dice, pues ya no hay más, aguántese. Yo creo que sí, porque acaban de operar a mi hermana de la mano, le pusieron 10 clavos y de analgésico le dieron paracetamol. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? No? Ni cómo ayudarnos entre nosotros. Entonces, yo me gustaría que en este afán alguien de ustedes tomara la palabra y nos platique, porque siempre es bien interesante y le regocija a uno el espíritu y el corazón de todo este trabajo que hemos estado haciendo, tanto en investigación como en la clínica, de alguna de sus experiencias recientes. Les comento que de este sábado en 8, ya mañana les empezará a llegar información. Vamos a tener, así como hicimos la semana de la microbiota, que era una masterclass por día,
y que el último día fue para mí el más interesante porque nos dieron los testimonios de nuestros colegas, que bueno, esencialmente fueron puras doctoras, puras médicos, mujeres, ya con sus datos y todo, y fue interesantísimo. Ahora lo vamos a hacer en un solo día, vamos a estar mezclándole y vamos a hacer una especie de seminario que será de 9 a 12, 1 de la tarde, en sábado, de este sábado que viene en 8. Y estaremos hablando de nuevos temas también en la microbiota en piel y una serie de cosas muy interesantes que creo que hoy nos fortalecen sin dejar de lado todo el conocimiento que hemos adquirido y todo lo que hoy sabemos también ya aplicar. Entonces, la doctora María Ascensión, hermosa, levanta su manita. Doctora, espero que te haya emocionado todo esto que hablamos porque tú estás bien picuda con los metabiogénicos y tu frase maravillosa de que los milagros solo son de Dios, pero también de Metabiox me puede matar, ¿no? Lástima que no se pueda utilizar eso como un eslogan, pero aquí entre nosotros sí lo utilizamos. Te escuchamos, doctora, y mientras tomo un poquito de agua. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad es que, sí, como les decía, pues la verdad es que los milagros no los hace no más que Dios, pero sí también el Metabiox. Les he de comentar que, ay Dios, esto se me está moviendo. Listo. Que el producto es bueno y como usted lo comentaba, no vamos a cambiar la farmacología porque sería negar nuestros principios, negar la evolución, el avance de la medicina. Pero el Metabiox es otra onda, como dirían los más jovencitos. ¿Por qué? Porque el Metabiox nos sirve para prevenir. Aparte de prevenir, nos sirve para corregir y nos sirve para revertir. No es lo mismo que el paciente que está tomando medicamento para la presión y lo tiene controlado, pero forever va a tener que estar tomando sus medicamentitos y primero 1, luego 2, luego 3, luego 10,000. Pero con la ayuda del Metabiox y sus fármacos, vamos a lograr regresarlos a la normalidad. La diabetes es exactamente lo mismo. Están tomando sus medicamentos, pero les agregamos el Metabiox y entonces logramos revertir. Y después ya no necesitan estar tomando todos los fármacos. O sea, la ventaja de la metabiomedicina, y en este caso el Metabiox, es revolucionar la medicina. Es, ok, sí, sabemos que tenemos medicamentos para esto, para el otro, para aquello, para diferentes patologías. Pero lo más importante es el sueño de todo médico, prevenir. Si logramos prevenir, si restablecemos la microbiota, como usted bien decía, si comes bien, pues alimentas bacterias buenas. Si comes mal, alimentas bacterias malas o biofil, que son las comunidades bacterias, o el Corum sensi. Es como cuando tienen gente y les dice, o haces esto o te va a pasar esto. No, pues sí, sí, sí lo hago. O haces lo otro o te va a pasar aquello. Lo mismo sucede con nuestras bacterias. Si hacemos las cosas bien, nos va bien, y si hacemos las cosas mal, obvio nos va a ir mal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nuevamente, los milagros los hace Dios, pero hay que ayudarle. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si hacemos ejercicio, caminata simplemente, no. Las personas grandes, las personas con sobrepeso, ya no se pongan a trotar, se van a acabar las rodillas, pero si pueden caminar. Y como yo les decía, cuando lo saqué de COVID, cuando saqué de otras patologías, pues si no puede sacar, dele vuelta a la mesa y cuéntele 10 para un lado y 10 para otro, y claro que se puede. Si caminamos, si nos alimentamos adecuadamente, es decir, dejamos todos los carbohidratos, sobre todo procesados, y lo que tenga conservadores, y si pensáramos y les hacemos ver, porque es lo que yo les digo a los pacientes, saca de cuenta que está en un rancho, pero que no tiene acceso a la civilización y solo puede comer lo que sale de la tierra. ¿Y por qué digo que solo puede comer lo que sale de la tierra? Porque ya procesado no es lo mismo, ni tiene la misma cantidad de nutrientes, está todo alterado y bueno, no todo, la mayoría de los productos están adicionados con glucosa para que sean adictivos, todos los procesados, entonces no son tan buenos. Yo creo que el Metabiox es muy bueno, yo creo que no hay que atribuirle poderes mágicos, yo creo que hay que poder atribuirle, sí, un poquito de poderes mágicos porque la ciencia no avanza sola, hay algún cerebrito ahí que se le prendió el foco y hizo más que lo que todos los demás están haciendo, pues ya, Diosito le echó la mano. El avance de la ciencia y lo que nosotros hagamos, yo lo que les explico a los pacientes, si usted no hace nada,
Igual que cuando los queremos bajar de peso, llegan con 20 kilos y creen que con la misma pastillita para bajar de peso les va a hacer el milagro, pero siguen comiendo cantidades industriales de mala calidad. Y pues no, la verdad es que eso no funciona así. Entonces, como usted lo decía, todo está en la mitocondria, y si la mitocondria está bien, todo está bien. Y nosotros vamos a estar bien. Creo que es un producto muy bueno, creo que es un producto muy prometedor, pero principalmente creo que tiene que tener el conocimiento, o sea, los médicos necesitamos empaparnos, conocer, investigar. Hay muchos libros, yo ahorita no tengo aquí a la mano, pero hay muchísimos libros, y hablando de la quermancia se asocia y se aumenta con el Lactobacillus plantarum y mejora la microbiota, y esta nos ayuda todavía más a bajar colesterol, triglicéridos, revertir la diabetes, problemas neurodegenerativos. Y la verdad es que sí, pues solo Dios hace milagros, pero el Motavirx casi también hace milagros. Entonces yo les digo a todos nuestros compañeros médicos, no se queden con esto nada más, que esto sea como el despertar, y busquen mucha información. Hay mucha información, ya está saliendo mucha información, y en la medida que nosotros tengamos conocimiento, vamos a tener certeza, confianza y poder prescribirlo, porque lo padre es que pues no va a ser de libre venta o que lo tengan ahí en el mostradorcito. Creo que lo mejor va a ser la prescripción, pero no podemos prescribir. A mí lo que me dicen es, bueno, hay gente que me tiene mucha confianza. Yo platicaba de un ejecutivo, alto ejecutivo, a nivel nacional de Banamex, y me decía, a mí, ¿sabes que yo no te entiendo nada de lo que tú me dices? Y se oye padrísimo, pero a mí, mira, dime, ¿tienes esto? ¿Te sirve para esto? Y te lo tienes que meter y ya está. No, está perfecto. Y es alto directivo. Y dije, ok, me cayó el 20 y dije, hay que hablarle técnicamente a alguien que tenga un poquito de conocimientos, y el otro será Superman en sus cuestiones económicas y demás, pero no le importa más que curarse, mejorarse. Entonces yo creo que si estamos convencidos, no podemos estar convencidos si no tenemos conocimiento. Investiguemos, que este es la chispita que despierte nuestro cerebro y que diga, a ver, ¿qué más? Si estamos convencidos por los conocimientos, vamos a poder convencer. Si ni nosotros no estamos convencidos, obvio, porque no tenemos los conocimientos, pues la verdad es que vamos a quedar en azul y buenas noches y vamos a hacer el oso. Cuando nos empiecen a preguntar, la plática que nos dio de los bioreactores, yo sí les explico a los pacientes, ¿cómo que? ¿Y de dónde la sacan, doctora? Pues es que mire, en Japón se meten unas como retroexcavadoras a 200 metros de profundidad y lo sacan y separan las sustancias y las bacterias que van a ser útiles y las cultivan por 120 horas y las meten a bioreactores. Como las de la bomba de Nagasaki y Hiroshima. Bueno, más o menos así, pero en lugar de que esté caliente y explote, es frío. Y les va uno explicando, ahora sí que como a los niños chiquitos, depende de la pregunta y la intensidad es lo que les vamos dando. Habrá quien pida más y más y más y se le pueda dar más. Habrá quien literal no le importe y diga, a mí démelo y demuéstremelo y yo voy a pararme de cabeza si quiere, pero quiero resultados. Entonces, bueno, ya no les echo más rollo, pero es la verdad. Muchas gracias, querida doctora, por tu énfasis. Quiero acotar aquí a 3 cosas importantes. Una, en la siguiente máster que tengan conmigo, les voy a hablar, así como ahorita intenté documentarles, todo esto tiene un montón de citas bibliográficas y que estamos generando un proyecto para que mensualmente les hagamos llegar una infografía y con pequeño resumen de publicaciones, y luego le puedan dar clic y puedan abrir toda la publicación si quieren estudiarla. Pero me comprometo a hablarles cómo es que el ejercicio, al igual de este nivel, me refiero de nivel de expresión genética, ya ni siquiera bioquímica, impacta en la microbiota e impacta en la comunicación de la microbiota con la mitocondria, el ejercicio. Porque nosotros los médicos, desafortunadamente, en general, somos muy dados a decirle a la persona que debe hacer ejercicio y nos cuesta trabajo explicarle por qué. Pero no es que nos cueste trabajo, es que nosotros mismos no acabamos de entender bioquímica y genéticamente, me refiero a nivel de expresión genética, cómo es que el ejercicio activa un montón de cosas en el cuerpo. Y entonces, pues nos cuesta trabajo explicar. Es como cuando decimos dieta y ejercicio, ¿no? Y así se ponen, así nos enseñan a ponerlo. Y cuando dicen, ¿qué dieta, no? Pues bájele a las grasas
no coma esto. Y no somos doctos en la nutrición. Esas cosas que tenemos como áreas para fortalecer muy importantes. Entonces, voy a permitirme hablarles sobre el impacto que genera en estos ejes bidireccionales el ejercicio. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que justo lo que acaba de mencionar, doctora, eh, a veces genera un poco de desesperación y quisiera uno que avanzara esto más rápido. Y de aquí voy a ir a una petición que yo hoy en la mañana hice con el equipo y que, bueno, espero que sea concedida. Hicimos un análisis de cuántos de ustedes han ya prescrito Metabiox. Y estamos hablando ya de miles de pacientes, ya no son, pero son cientos de ustedes los que han prescrito Metabiox. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. 20 de ustedes en 4 meses han prescrito más de 1,700 cajas. 20 de ustedes, ¿sí? Entre ellas estás tú, doctor. Y entonces yo digo, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hay ese despertar tan importante? Porque además, yo sé lo que sucede contigo, doctora. Y hablo contigo porque tomaste la palabra, pero con esos 20 colegas que ya han prescrito más de 1,700 cajas en menos de 4 meses, que es una locura, de verdad. Porque este producto es para todo mundo. Y entonces así lo han tomado y así lo han hecho. Pero ¿qué es lo que pasa más allá de ello? No solamente es el impacto que tiene en la persona, ya sea sana o enferma, no. Es el impacto que tiene en un paciente cuando dice, es que a mí, la doctora Preciado me revirtió la diabetes. Ay, ¿cómo crees? Te lo juro. Yo fui diabético 20 años y ya no soy diabético. Me dio algo y entonces el prestigio ya pasa de un producto metabiogénico al médico que lo prescribió. Y eso genera entonces una situación convulsa positivamente en la comunidad, en esos microuniversos sanitarios que cada uno maneja en su intimidad, en su consulta, ya sea privada o ya sea pública. Y entonces el prestigio del médico, ¡pum!, se empieza a mover a niveles insospechados, porque no cualquiera puede decir que revierte alguna patología o que la mejora sustancialmente si es que no se revierte. Hay que saber en qué casos, un paciente que está complicadísimo y todo, pero bueno, yo me he llevado sorpresas tremendas cuando me dicen, no, espérame, paciente desahuciado con cáncer gástrico de colon, bla, 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 con metástasis y ¡pum!, se acabó el asunto y se revirtió el cáncer. Dices, es que no puede ser. ¿A uno le cuesta trabajo entenderlo? Pues sí, puede ser. ¿Sí? Y ojalá sean muchos los casos, por eso tiene uno que tomar las cosas con mesura, pero ya empieza a generarse un prestigio diferente de la persona que yo se los he dicho, estamos siendo los pioneros en esto. Japón lo pone en nuestras manos, fuera de Japón antes que en ningún lugar del mundo. Dicen, pues encárguense ustedes de divulgar la ciencia y por eso es que somos tan, tan disciplinados y también tan responsables hasta donde llegue nuestro concepto de responsabilidad de que lo que digamos aquí todo esté perfectamente fundamentado y genere ese despertar de la conciencia. Entonces, le voy a dar nuevamente la palabra a la doctora Ascensión para que pueda responder. Levantó la mano, ella es la que tiene experiencia en esto y otros colegas. Y después de ahí, bueno, volveremos a poner el video que me encanta a mí de Metabiox, me gusta mucho, y terminaremos con nuevamente la maravillosa canción de Cantares que pusimos al principio para que nos quedemos con un muy buen sabor de boca. Escuchamos, doctora querida. Pues nuevamente dándole. Ya está activado el sitio, ya me dijeron. Ok, thank you. Nuevamente dándole data, trato de contestar rápido unas preguntas. Una, sí se puede dar a menos de 12 años. Yo les recomiendo abrir la capsulita y piensen que los menores de 12 años son como los mayores de 80 años. Aquellos que no la puedan tragar, la podemos abrir y la podemos dividir. Sí se puede dar en menores de 12 años, que tenemos niños ya de 8 años con obesidad mórbida, con sobrepeso, niños que los llevan a la escuela con un gansito y una coca,
o que les dan muchos procesados. Ah, es que el domingo la pizza y vámonos a la hamburguesa y luego el cinito. Entonces, la verdad es que son puras porquerías. Sí se les puede dar a menos de esos 12 años. Yo el menor que tengo, que lo he tratado es de 8 años y la mayor que tengo ya en tratamiento es de 94 años. No puede tragársela, así que la abren la capsulita y se la toman. Fíjate, Otra cosa que hago doctora, también, ¿sí? fíjate, doctora, que yo se me ocurrió porque esto inició en polvo y tenía un sabor muy rico. Entonces yo abrí una cápsula y la probé y sabe muy fea. Entonces no sé ahí cómo lo resuelves, Uh-huh. para que no sepa tan fea. No sé si con un poquito de azúcar o no sé cómo se los das, porque yo la probé y no me gustó. Claro, yo estoy sesgado porque yo probé el polvo original y sabía delicioso, pero yo les pedí que la formulación fuera en cápsulas. ¿Cómo lo resuelves ahí para que no le sepa feo al niño? Hay otros productos que se dan como lactobacilos para anillo en tabletitas masticables o que se los comen como dulcecito. Entonces yo le digo a la paciente, ¿sabe qué? Désele una cucharita, que se lo tome y luego dele el lactobacilo o dele un Ya, traguito de limón, alguna otra cosa para cambiar el sabor. ya, listo. Algo, la verdad, su sentido del gusto es virgen, no le sabe tan feo. Ok, Cuando nos vamos a más a otro sabor, lo rechazan más. Pero yo se los he dado y le digo, después de que se lo tome así como los medicamentos normales, dele ujú, un trago de usted y no pasa perfecto, nada. perfecto. Muy bien. ¿En cuánto tiempo lo damos? Yo lo doy 1, 3, 6 y 8 meses. Les comentaba algún caso de una paciente que era diabética, hipertensa, nefrópata, con, con COVID, con un sobrepeso superlativo y fueron 8 meses. Muchas veces con un solo mes es suficiente. ¿Qué es lo que les recomiendo? Háganles estudios, una VH, una química sanguínea, un general de orina, y créanme, hasta para infección de vías urinarias. Se habla que el lactobacillus plantarum aumenta la quermancia y la quermancia nos ayuda para prevenir problemas hasta de vías urinarias. Entonces, no se preocupen, lo podemos tratar. En realidad lo podemos tratar para todo, porque lo que el organismo, lo que hace este conjunto de polifenoles, metabolitos, es restituir. Entonces, si regresamos a la célula lo más normal, pues va a reaccionar lo mejor posible. Y cuando las infecciones están incipientes, con solo esto, el restaurar nuestras células, se va a corregir todo. Cuando obviamente ya están más avanzados, pues hay que darles más. ¿De qué depende cuánto tiempo? Como dicen en los juegos de cartas, como veo doy. Es decir, citen a su paciente cada mes para que no diga que los están explotando. Van a surtir su cajita y surten un mes, otra cajita y entonces inviértanles un poquito de tiempo. ¿Cómo van? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que ha tenido? Y con 10, 15 minutos, créanme que yo he tenido mucha respuesta y les pido estudios. Mire, yo le recomendaría, no es urgente, pero sí sería necesario, muy recomendable para que usted vea cómo se está mejorando, hágase unos estudios, porque a veces ni siquiera lo sentimos, pero ya el organismo está cambiando y la gente cambia. Y en los chiquitos, la verdad es que, pues los chiquitos los deformamos los grandotes, es la realidad. Entonces, también pasa de que he tenido pacientes, y yo también experimenté en mí, que la gente que come muchos carbohidratos y demás, cuando empiezan a tomar este producto, como que ya no se antojan tanto los dulces ni tanto los carbohidratos, inclusive disminuye un poco el apetito, entonces ya no tienden a comer más. Y como que no es el deseo de, ay, es que es dulce, quiero el pastelito, quiero el pay, o sea, no. Ah, sí está rico, y a lo mejor al rato, o a lo mejor otro día. Entonces sí ayuda a que la adicción por los azúcares sea menos, pero es como vayan viendo ustedes. O sea, Sí, sí, doctora, sí, sí ubicas por qué se da ese fenómeno. sí, porque cambiamos la microbiota y alimentamos las buenas y disminuimos las malas, entonces, ahora Lo sí que que pasa es que las bacterias harmful les encanta los el azúcar. carbohidratos y el almidón. Entonces, en el momento en que nosotros esa disbiosis, donde acá están las bacterias gorditas que les encanta toda esa tragadera, empezamos a disminuir y empieza a crecer estas bacterias que no les gustan ni funcionan a través de los carbohidratos y de los azúcares, en ese momento entonces, el deseo, al ya no estar esas bacterias en estos niveles, sino en estos niveles, cambia totalmente. Y entonces Ujú. ya la persona no tiene esa ansiedad por estar comiendo eso. Eso es por un lado. Por el lado de la saciedad y de la disminución del apetito, no es ahí.
Ahí es porque estos productos actúan en el sistema endocannabinoide, que sabemos que tiene una altísima participación, tanto los receptores 1 como los 2, tanto en la saciedad como en el apetito. Eso es otra cosa, y ya lo hablaremos en su momento. Pero esta parte de la disminución de esa necesidad casi adictiva de estar comiendo postres, chocolates y todo lo que sea carbohidratos, en el momento que la disbiosis se corrige, en ese momento cambia. Perdón, doctor, adelante. Creo que ibas a hablar de estas neurodegenerativas que preguntaron de TDA y me parece que también preguntaban de esclerosis múltiple. Yo tengo pacientes con TDAH, inclusive autismo, y he visto que coincide con muchos los procesados. A los niños les dan muchos procesados y créanme que es gente que tiene cantidades exorbitantes de dinero, o sea, gente millonaria, pero gente que está tan ocupada en los negocios que pues obviamente algo procesado no es malo, no es gansito y no es coca, pero le mandan su guisadito que nada más lo abren, lo meten al microondas y se lo ponen. Pero hasta el aluminio desprende sustancias que son patógenas para el cerebro. Si quitamos el aluminio, lo que hablaba yo de en qué cocinar, hasta eso va a ayudar. Hablaban de la dosis, ahorita alguien hizo una pregunta. La dosis, véanla para que se les facilite. A los niños les damos poquito y a los viejitos también. Y a los adultos más. Entonces podemos dividir la mitad de una cápsula a un niño de 12 o menos años. Y en una persona que tiene más patologías, créame que yo algo he hecho, bueno, yo soy mucho de experimentar, pero primero experimento en mí. Y aparte de que alimentamos a las bacterias en el día y para que tengan alimento y se reproduzcan en la noche, lo que yo hago es cuando los pacientes están muy mal, pues les meto de las dos. O sea, les meto los polifenoles y les meto los metabolitos en la mañana. Y en la noche también me dicen, doctor, ¿me lo puedo tomar? Tómeselo. Y he tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque aquellos que tenemos, o sea, si les damos para que coman bien a las bacterias, pero tenemos puras bacterias malas, pues no van a comer lo bueno. Y se nos está desperdiciando esos nutrientes para bacterias buenas. Así que si le meto bacterias o metabolitos de bacterias buenas, como tiene el Lactobacillus plantarum, que aumenta la quermancia, que es la reina de todas, entonces, si se la meto en la mañana a las 2, no solamente le doy de comer a las buenas, porque el niño come puras porquerías o la mayoría de los que se los damos. Le meto también metabolitos y bacterias que son el Lactobacillus plantarum, Paracasei y fermentum, y entonces al mismo tiempo lo que hago es aumentar bacterias y dar alimento. Y en la noche, pues que se reproduzcan como quieran, no hay problema. Y como que es más rápido el efecto. Okay. Entonces, yo le recomendaría eso, no le tengan miedo, no son químicos, no son fármacos, por lo tanto, no son tóxicos. Y tampoco no se excedan, o sea, no se confíen de más y den de más, porque todo lo bueno es bueno, pero todo en exceso hace daño, tanto lo bueno como lo malo. Y ya no le doy más. Muchas gracias. Buenas noches. Ojalá que haya sido de utilidad las respuestas. Bye. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué extraordinaria sesión. Me despido con todo mi cariño, agradeciendo siempre su generosidad de poder estar aquí y de estar ansiosos de ser partícipes de todo esto que es de verdad ser parte de esta generación y de una nueva clase terapéutica no es fácil. Ya lo he mencionado, como farmacólogo se dan casi cada 70 o 100 años las nuevas clases terapéuticas, y esto que ya ha sido reconocido, no por nosotros, en este caso por las autoridades sanitarias, pues nos llena de júbilo y ver los resultados y empezar a adquirir nuevos conocimientos, empezar a ver cómo esos conocimientos en la clínica tienen un impacto, y que nosotros somos no solo esos divulgadores de esta ciencia, sino también del conocimiento y la experiencia, como lo está haciendo la doctora Ascensión, porque hay que tener humildad para entender que estamos aprendiendo juntos también cómo utilizarlo de la mejor manera. Yo creo que es una gran bendición. Muchas gracias a todos. Los dejo con este video de Metabiox. Nos vemos muy pronto. Y ya después, que si quiera quedar a romancear un ratito escuchando cantares y disfrutar, pues qué bueno, para que pasemos una muy buena noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias.